Lo importante es que aquí ya estamos toditos. Bueno, entonces ya iniciamos nuestra grabación. Estamos hasta este momento 7 personas conectadas. Son las 6:12 de la tarde. Entonces, muchachos, vamos a esperar unos 3, 4 minuticos y como siempre iniciamos a las 6:15. Entonces, para dar esos 2 minuticos y ya iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces voy a cerrar acá un momentico el micrófono y yo voy a estar acá pendiente para darle el ingreso a los demás compañeros. Buenas tardes. Bueno, muchachos, entonces damos inicio a nuestra sesión del día 10 de marzo de 2026. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar en nuestro tema del día de hoy y vamos a retroalimentar. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá.
¿Están viendo ahí la pantalla, muchachos? Listo. Lo están viendo, espero que aquí, no sé cómo lo compartí, pero bueno. Bueno, muchachos. Entonces, que el resumen de la clase del día de hoy, de nuestra sesión. Entonces, hoy, martes eh, 10, aquí, perdón, los voy a corregir acá, 10 de marzo, estamos viendo nuestra competencia de diseñar la solución de software de acuerdo a procedimientos y requisitos técnicos, y estamos en el RAP GP Energía 4, donde vamos a hablar el A3, donde dice elaborar los artefactos necesarios para el despliegue del software. Entonces, muchachos, estamos viendo lo que es la introducción a las bases de datos, que es el artefacto que nosotros vamos a aprender a manejar, a conocer, que en la clase anterior dimos como una pequeña, eh, como una pequeña, como inducción sobre, sobre las bases de datos y obviamente pues el, el gestor de base de datos que nosotros vamos a utilizar para crear. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Como primer punto, muchachos, vamos a mirar una interfaz y experiencia de usuario que se llama UX. En esta etapa nosotros nos enfocamos en la competencia de volar el prototipo navegable de software, que cuál es el objetivo principal, muchachos, es aterrizar los requerimientos funcionales en un diseño tangible que cumpla primero, muchachos, con los estándares de usabilidad, que es garantizar que el sistema sea intuitivo, eficiente y fácil de aprender para el usuario final. Que tenga la accesibilidad, que es asegurar que la interfaz sea inclusiva y operable para personas con diferentes capacidades, siguiendo normativas técnicas de diseño. Vamos a mirar también una introducción a la persistencia de datos, que es tras definir la cara externa de software, iniciamos la transición hacia el backend con la introducción de bases de datos. Tenemos un entorno de trabajo, que es lo que vimos, una pequeña introducción en la clase anterior, de SAN, que es para gestionar nuestro servidor local, el Apache y el motor de bases de datos MySQL, en el cual otro lo vamos a manejar de modo manual o técnico, que nos dice que aquí el taller que nos va a aproximar, muchachos, a una creación manual de tablas mediante la interfaz gráfica de PHP Admin, y el paso crítico que nosotros llamamos, muchachos, en la programación es la automatización y el control totalmente mediante COE. Esto por acá. Listo. Entonces, es que estamos. Listo. Aquí, próximo objetivo, muchachos, es con la sentencia SQL, que nos dice que el enfoque de la práctica actual es la implementación de la base de datos mediante sentencia SQL, Struct Query Language, que esto implica pasar de hacer clic a escribir consultas estructuradas, ¿cierto? Entonces aquí es para crear la estructura de bases de datos, que se llama el DDL, y DML es insertar y consultar y gestionar tablas de información. Listo, que eso es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy, y vamos a trabajar con unos estudios, con unos ejercicios que obviamente vamos a realizar acá en clase. Listo, que ese retomando pues el inicio, pues la introducción de la clase anterior. Listo, entonces eso es lo que vamos a mirar. Bueno, entonces aquí retomando, muchachos, entonces acá, perdón, muchachos, acá, voy a ponerlo acá para que nos deje acá como navegar. Entonces acá nosotros podemos encontrar en nuestros ayunas, muchachos, podemos encontrar nuestro material de apoyo para que nosotros podamos encontrar, ¿cierto? La información para poder nosotros eh, como documentar del tema.
Listo, entonces estamos acá, estamos en nuestra fase de planificación. Entonces, más o menos, esto es como para darles como nuevamente como por donde ustedes ingresan para encontrar el material, ¿listo? Acuérdense, muchachos, que necesitamos que ustedes estén activos en la plataforma para que ustedes no tengan problemas, ¿cierto? Llamados de atención, entonces vuelvo y les repito eso porque es importante no perder como el hilo de las clases, ¿no? Estamos acá en la actividad del proyecto 4 que estamos viendo los conceptos generales de las bases de datos y que obviamente estamos ingresando a lo que es la programación orientada a objetos, pero ahí todavía en ese tema no lo vamos a mirar porque tenemos que obviamente comenzar a mirar, reestructurar y conocer la plataforma para crear nuestras bases de datos. Listo, entonces acá vamos a dar inicio a nuestra plataforma y el tema de hoy también vamos a hablar un poquitico lo que es el modelo de entidad-relación, ¿cierto? ¿De qué se trata eso? Obviamente con la construcción de nuestras bases de datos. Bueno, en la clase anterior yo les di un ejemplo en Excel, ¿cierto? De cómo nosotros podíamos, o la estructura de las bases de datos, que está conformada por tablas, que las tablas son aquella información general que le vamos a dar a que le vamos a, a dar o a registrar aquella información, ¿cierto? Que vamos a registrar independientemente de los datos que vamos a tomar. Entonces, me explico. La tabla puede ser vamos a tener, vamos a crear una base de datos de un colegio, base de datos de un colegio, sitio donde la base de datos del colegio tiene una información o maneja diferentes áreas, que está la matrícula, que eh, está lo que es el área de sala, bueno, digamos, lo de profesores, está lo de acudientes, está lo de alumnos, ¿cierto? Y cada una de esas áreas tiene una característica, ¿cierto? Entonces, las áreas van a ser lo que vamos a llamar nosotros las tablas, ¿cierto? Donde como que cada área o cada tabla tiene una característica y la característica es un tipo de información que vamos a registrar. Entonces, por ejemplo, el área de matrículas tiene una característica que ¿cuáles son? Se va a tomar, obviamente, datos de qué, del alumno, donde va a estar, en qué curso, en qué grado va a estar, qué asignaturas va a mirar, ¿cierto? Obviamente la información del alumno, que está la información general de esa persona, del acudiente, exactamente lo mismo, la información general del acudiente, nombres, apellidos, cédula, dirección, teléfono, ciudad, ¿cierto? Sector donde vive o barrio donde vive, ¿cierto? Todo eso lo que hablábamos son lo que llamamos nosotros los campos, ¿cierto? Entonces, aquí para retroalimentarnos nuevamente, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra base la base general del colegio, ¿cierto? Vamos a generar una base de datos donde vamos a registrar varios tipos de datos, ¿cierto? Donde esos datos lo vamos a dividir en tablitas, donde esas tablas, ¿cierto? Va a tener una información, va a tener una información ya definida, ¿cierto? Por cada tabla. Y esa información definida se va a dividir por campos y esos campos van a tener un tipo de dato de información. Entonces, los datos pueden ser eh, puede ser, puede ser fecha, hora, ¿cierto? De texto, ¿cierto? Que nosotros podemos registrarlos. En las bases de datos es una característica esencial. Buenas tardes, Ángel. Es una característica en general manejar el tipo de dato. ¿Listo? Dice, sí, señor, yo estoy proyectando algo. ¿Se ve o no se ve? Espere, yo dejo de proyectar acá. Y miramos acá. Vamos a tener mirar acá. Acá. Yo estoy proyectando aquí la pantalla. ¿Ya lo ven, muchachos?
Me confirman con una manito si ya están viendo ahora sí la pantalla que estoy compartiendo, sí. Acá. Esto es lo que yo estoy compartiendo. ¿Lo estamos viendo, muchachos? Por Sí, favor, señor. me confirman. Listo. Ok. Gracias. Bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta esa característica, me imagino que ustedes estudiaron muy bien lo que son las bases de datos, las generalidades, la característica, la estructura. Entonces, las bases de datos se manejan por motores de bases de datos, ¿cierto? Los motores o gestores de base de datos son aquella herramienta que nos va a permitir construir nuestras bases de datos desde construirla desde una manera en el cual cuando yo construyo un sistema de información pueda unir esa base de datos con esa interfaz gráfica de una forma que me permita a mí desde la interfaz gráfica poder registrar la información, ¿cierto? Entonces, aquí voy a meterme un poquitico aquí el contenido. Vamos a mirar acá, ¿cierto? Que nos muestra cómo podemos organizar nosotros el tipo de información, ¿cierto? En un gestor de base de datos, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos los tipos de datos. Entonces, vamos a manejar directamente la herramienta para que ustedes sepan de qué se trata y de una vez nosotros desde sus casas mirar, ¿cierto? Y comenzar a trabajar. Creo que la clase anterior yo les dije cómo descargar lo que era el SAMS, que es un servidor que nos va a permitir podernos conectar localmente para poder crear nuestra base de datos y poder manipular nuestra información, ¿cierto? O las bases de datos que nosotros creamos. Entonces, nosotros, pues yo le expliqué que nosotros vamos a manejar lo que es el SAM, ¿cierto? Esta plataformita que es un servidor local. Entonces, es gratuita que nos va a permitir a nosotros muy fácilmente poder comenzar a construir bases de datos utilizando el servidor y utilizando lo que es el gestor base de datos que se llama MySQL. Entonces, acá vamos a ingresar a nuestro panel. Entonces, yo en la clase anterior, muchachos, yo les comentaba que con este servidor, ¿qué hay que hacer? Para poderlo utilizar, ¿cierto? Perdón, acá lo minimizo un poquitico. Para poderlo utilizar, me toca a mí activarlo o encenderlo, ¿cierto? Entonces el servidor se llama Apache y el MySQL se llama, y aquí está el MySQL que es el constructor o la herramienta que nos va a servir a nosotros para crear la base de datos. Entonces a mí me toca activarlo, entonces le doy clic en Start, se va a activar, que se deja en verdecito para poder mirar que efectivamente el servidor se conectó. Y aquí le voy a dar en MySQL para hacer la conexión, ¿cierto? De nuestra herramienta. Ya estando en verdecito que aquí se activa, entonces yo lo que hago es minimizarlo y yo voy aquí a la plataforma web, ya sea en Chrome o ya sea en Mozilla, y voy a abrir mi servidor local. Entonces, como nosotros lo abríamos, le decíamos localhost, ¿cierto? Entonces yo le decía, le escribimos localhost, le doy enter, ¿cierto? Y automáticamente nos va a llevar a una página que nos va a permitir a nosotros poder ingresar a MySQL para poder crear nuestra base de datos. Entonces yo lo único que le voy a dar es ir a localhost y ahí ya vamos a esperar un momentico que siempre se demora un ratico para poder ingresar.
¿Por qué vemos primero esto, muchachos? Porque para poder crear nuestra interfaz que nos dice nuestro RAP, nuestra competencia, pues primero que todo, pues nos toca a nosotros crear la base de datos, porque es lo primero, según nuestras etapas de desarrollo de software, ¿cierto? Que nos lleva en la planeación desde el diseño, utilizando los patrones arquitectónicos de software, que yo escojo mi interfaz gráfica, pero me toca ir también a, según el lenguaje de modelamiento que yo utilice, los casos de estudio, a decir yo, según los diagramas de modelamiento de clases o se me olvidó, casos de, bueno, digamos, del diagrama de clases, donde yo creo mis tablitas y donde yo voy a mirar mi requisito funcional y el requisito no funcional de mi sistema, ¿cierto? Y yo diagramando o haciendo, registrando esos procesos, pues yo voy a poder construir mi base de datos más fácilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que cada proceso, casos de uso, perdón que ya me he olvidado, casos de uso de mi diagrama de clases, pues yo voy a tener acá mi, mi diagrama, ¿cierto? Donde yo voy a poder crear cada proceso y poder ir registrando mi base de datos. Entonces me voy a explicar un poquito más para que a veces como que de hablar o algo así los conceptos se enreda un poquitico, pero ya creándola acá, entonces pues ya va a ser más fácil para ustedes. Entonces, vamos a ir acá a PHP Admin y voy a ingresar para crear mi primera base de datos. Entonces, de toda la carreta que les hablé, muchachos, vamos aquí a aterrizarla, haciéndole el ejercicio. Espero que ustedes allá lo puedan realizar también a la mano mía, que ustedes tengan y estén aquí ingresando también ¿a qué? Al SAMS y que estemos ingresando acá al MySQL. Vamos a esperar que ingrese. Usted sabe que manejamos internet, entonces se demora como un poquitico. Ya está ingresando. Listo, entonces acá ya ingresó a la configuración del PH admin. Entonces, muchachos, la clase anterior nos quedamos acá. Nos quedamos observando esta, esta herramienta de PHAdmin para construir las bases de datos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este gestor de bases de datos para crear una basecita sencilla. ¿Listo? Entonces vamos a crear una base de datos y la vamos a llamar base de datos, por ejemplo, ferretería. Base de datos ferretería, luz. ¿Listo? Base de datos ferretería, luz. Pero vamos a colocarlo mejor en minúscula. Base de datos para ferretería. Vamos a crearla manualmente para que ustedes sepan cómo se crea manualmente y después, muchachos, conocer lo que se maneja de sentencias de SQL, que es una forma más fácil, más ágil para crearlas. Pero la idea es que tengamos acá como la estructura y con las sentencias de SQL poderla entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces acá voy a llamarla base de datos ferretería luz. Entonces le voy a dar clic y en la parte izquierda es donde se va a visualizar todas las bases de datos que yo he creado. Entonces, por ejemplo, yo tengo un colegio San Agustín, tengo una base de datos personal, tengo la base de ferretería Luz, que es la que acabé de crear, y otras carpetas que ya salen, otra basecita de datos que se llama ropa. El resto ya otro que se llama tienda. Y si ven que aquí va creando todas mis basecitas de datos. Aquí donde sale el nombre de la tabla, entonces acordémonos que la tabla, ¿qué son? Es la información que va a llevar o las áreas que va a llevar lo que es la ferretería de luz. Entonces, por ejemplo, ¿qué áreas maneja la ferretería? Entonces, le voy a colocar la primera. Entonces le dije, no,
esa ferretería lleva un inventario. Se lo va a colocar acá, inventario. ¿Listo? Ese inventario va a llevar un número de columnas. Las columnas, muchachos, son el número de qué? De campos que va a llevar esa tabla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, inventario le voy a colocar le voy a colocar 6 campos. Vamos a mirar cómo se crean acá. ¿Sí? 6 columnas. Entonces le voy a dar clic en guardar. ¿Listo? Y ustedes ven que se crean, se crean mis 6 columnas, ¿cierto? Entonces voy a crear, o mis 6 campos que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darles el nombre a cada uno de esos campos, ¿cierto? Para poderlos identificar qué tipo de información yo voy a guardar. Entonces, por ejemplo, el primer campo, muchachos, característica de las bases de datos. Siempre debe iniciar el primer campo con un dato de tipo numérico. Y eso es para la utilización de las bases de datos relacionales, ¿cierto? Entonces, ya más adelante, ya ustedes van a saber por qué. Entonces, por ejemplo, ¿qué es inventario? Entonces, el ID del inventario, le voy a colocar así, ID inventario. Es que me comí la E. Ustedes ven aquí qué tipo. Muchachos, acá en el tipo, cuando nosotros llamamos el formato en Excel, donde se colocaba fecha, hora, moneda, porcentaje, bueno, etcétera, es el tipo, es el formato. En las bases de datos se conoce como entero, varchar, texto o date, que es fecha. De tipo numérico, entonces tenemos acá los que se pueden manejar de tipo de número entero, número natural, decimal o número flotante o doble, que es decimal, pero con más de 4 dígitos decimales, ¿cierto? Y aquí otro tipo de datos, booleano, fecha y marca temporal, ¿sí ven? Y nosotros acá lo vamos a escoger. Las bases de datos nos pide que es obligatorio, obviamente, crearlo. Entonces, por ejemplo, acá el inventario, vamos a cogerlo de tipo ¿qué? De tipo numérico. ¿Qué significa tipo numérico? ¿Cierto? Que podemos, obviamente, se va a escribir con unos números y no puede llevar decimales. ¿Listo? Se deja entero. ¿Por qué se deja un ID? ¿Y por qué comienza de esta forma? Porque si estamos manejando un inventario de una base, de una ferretería, entonces la ferretería maneja distintos tipos de, de productos. Entonces maneja palustres, taladros, macetas, martillos, tornillos, cemento, arena, etcétera. Y para ellos, cada uno de estos elementos, ellos para poderlos buscar o para poderlos identificar, entonces se conocen con un ID y con un identificador. Y por eso lo colocamos acá. Ese identificador tiene una longitud de caracteres. Usted dice, ¿cómo así longitud de caracteres? Es como nuestra cédula. Nuestra cédula, el carácter más largo, ¿de cuántos son? Puede ser de 10 o de 2. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a colocar aquí un identificador que el máximo, por ejemplo, sea de 10 caracteres. Listo, ya tenemos nuestro ID. Entonces ahora vamos a crear un nombre. Listo, nombre, sí, del producto. Nombre del producto. Entonces, si es un nombre del producto, entonces yo le puedo dar acá varchar o texto. Generalmente, muchachos, en las bases de datos se utiliza el varchar. Entonces, el nombre del producto, ¿cuántos caracteres puede tener? Entonces dije, no, máximo coloquémosle que puede tener un máximo de 20 caracteres. Que sea palustre, que sea un serrucho, que sea una arena, que no son nombres muy largos, ¿cierto? Entonces dije, no, máximo tiene como 20 caracteres. Es importante darle acá esto, ¿por qué? Porque es la seguridad que yo le voy a dar a mi base de datos cuando en la interfaz gráfica yo vaya a digitar
la información. ¿Listo? Entonces no me va a permitir que yo digite más de 10 caracteres o que el nombre del producto tenga más de 20 caracteres porque me va a producir un error. Y me va a salir en la interfaz gráfica, me va a decir un cuadrito donde dice no puede utilizar más de 20 caracteres o aquí no puedo utilizar caracteres numéricos. ¿Sí ven? Nombre del producto. Entonces, ¿qué más puede ir? Digamos, y de inventario, nombre del producto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, cantidad del producto. Listo, cantidad del producto, entonces va a ser, obviamente va a ser entero, ¿cierto? ¿Y cuánto le podemos dar? Máximo le podemos dar pues, de 5 caracteres, ¿cierto? Ahora ya tenemos y del inventario, nombre del producto, cantidad del producto. Podemos colocar valor unitario, ¿cierto? El valor unitario, entonces ahí lo podemos cambiar y decirle no, porque como puede tener centavos, entonces lo voy a colocar doble, que es decimal, ¿cierto? Aquí le puedo colocar, ¿qué le podemos colocar acá, muchachos? Por ejemplo, valor, valor total, un ejemplo, valor total. No se pueden, otra característica de los gestores de bases de datos, que no se pueden dejar espacios. Si ven que yo les coloco siempre para separarlo un guión al piso, no se pueden dejar, no se pueden dejar separados. Esto se tiene que dejar como un guión o algo que identifique que todo va seguidito, ¿cierto? Acá en las bases de datos se maneja de esa forma con MySQL. Entonces vamos a colocarle qué tipo de información puede llevar acá. Entonces le voy a colocar DUL, porque es el valor total y me sale con centavos. Esta última, entonces yo le voy a colocar, no, le voy a colocar una descripción del producto. Descripción del producto. Descripción del producto. Esa descripción del producto, entonces yo lo puedo colocar acá, tipo texto. ¿Listo? Y aquí se volvió a colocarle el formato. Entonces, valor unitario, entonces lo voy a colocar acá. No, coloquémoslo de 10. Lo voy a colocar acá de 10, lo voy a colocar acá de 10. Perdón, lo voy a colocar acá de 10. Lo voy a colocar acá de 10. Acá también lo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra primera tablita que se llama inventario. ¿Qué voy a hacer? Ustedes ven aquí características, ¿no? Longitud de valores, predeterminado, cotejamiento, atributos, nulo. ¿Qué voy a hacer? Las bases de datos, otra característica de las bases de datos es que se pueden registrar cualquier cantidad de información o de datos en cada tabla. Entonces, a mí, ¿qué me toca hacer? Me toca comenzar a crear o activarle el que sea autoincrementable que el registro de la tabla, el registro de los datos, perdón. Entonces me toca a mí darle clic acá donde dice ahí que es incrementable y yo le doy clic acá. Y me crea una llave aquí primaria, ¿cierto? Y ya más adelante, cuando veamos las bases de datos de modelo entidad relación, vamos a saber de qué se trata. Entonces, muchachos, cuando le coloque aquí primario, significa que este ID es el primario para poder buscar ¿qué? Mis datos. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer el registro uno, donde van a ser tornillos golosos, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a hacer la búsqueda de uno,
únicamente me va a salir tornillos golosos. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer otro registro de información de otro producto, entonces, ¿qué me va a pedir? Y del inventario. Entonces va a ser, el registro 2 que son palustres. ¿Sí ven? Y se va incrementando las tablas, las bases de datos, perdón, la tabla, el registro. Entonces, por ejemplo, el registro 1 que es de tornillos, el registro 2 que va a ser de palustres, el registro 3 que va a ser de cemento, el registro 4 que va a ser de ladrillos, y cada uno va a tener un ID diferente. ¿Sí ven? Por eso por eso se activa que sea auto incrementable. ¿Listo? Acá en esta forma. Y yo ya le puedo dar acá guardar. ¿Listo? Entonces acá algo está mal en el sintaxis. Vamos a mirar, double. Acá yo tengo acá un error de esto. Entonces, bueno, entonces lo vamos a dejar. Entonces lo vamos a dejar entonces estilo entero. Me estaba formando problema. Entonces dejémoslo entonces como dato entero. ¿Listo? Y vamos a darle guardar nuevamente. Aquí MySQL el servidor no tiene. No. Vamos a mirar qué pasó. Si ve que aquí se desconectó, mire, aquí se me desconectó MySQL, entonces le voy a dar nuevamente Start para poderme conectar. Listo, se salió de la. Listo, ahora sí, vamos a darle nuevamente guardar y vamos a mirar a ver si ya. Listo. Ya la creó. Listo, ya está creadita. Nosotros donde podemos ver que esta tabla de inventario ya existe. Entonces vamos a la ferretería acá a mano izquierda, ferretería los, entonces yo le voy a darle acá, espérate que se está como cargando, ya, se está cargando aquí a la mano izquierda, ¿sí ven? Ahora ya se cargó. Entonces miren acá, ya se creó mi tablita de inventario. Entonces voy a darle clic y voy a mirar que relativamente, ¿cierto? Esté creado. ¿Cierto? ¿Qué pasó acá? Ahí está. Ese vamos a actualizarlo, que a veces molesta. Listo, vamos a mirar a ver. Listo. Entonces vamos a ir a nuestra ferretería y vamos a ir a inventario. La tabla de inventario no existe, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Uy, no se creó por el problema que hubo de conexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clic derecho. Espérate, miramos acá en el más. Vamos a mirar las columnas. A ver qué fue lo que pasó. Acá. Vamos a mirar. Acá. Ta. Vamos a mirar acá. Estructura de la tabla. Vamos a mirar vista de relaciones. Que quiero mirar que efectivamente se creó o no se creó. No, no se creó, muchachos. No se creó. Acá en inventario no se crearon la tablita, ¿cierto? Hubo un error. ¿Por qué? Porque se desconectó la base de datos. ¿Sí ven? Entonces acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir nuevamente a la ferretería Luz. Esos son errores que pueden pasar, muchachos. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar pendientes de acá, que no se desconecte acá el MySQL, porque el gestor de base de datos, pues no los va a hacer la labor de guardar la información. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Ir y crear nuevamente la tabla.
Entonces, otra vez nos toca lo mismo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer más rápido. Inventario. Sí, vamos a mirar a ver si de pronto. Y de inventario ya lo tenemos acá. Eh, Nombre del producto ya lo tenemos acá escrito. Menos mal, tenemos cantidad del producto. Y aquí vamos a colocar valor unitario. ¿Listo? Si yo quiero insertar más, ¿qué hago? Voy a agregar otras dos y lo voy a continuar. Y aquí ya se me agregan, vea. Entonces aquí ya les voy a colocar valor total y aquí le voy a colocar descripción del producto, donde el ID es entero, nombre del producto, entonces es varchar, cantidad del producto es entero, valor unitario, hay valor es entero, valor total entero, descripción del producto es varchar. Vamos a mirar que todo esté bien. Vamos a leer la longitud. Entonces acá mínimo que sean 10 caracteres. Nombre del producto había colocado 20. Acá vamos a colocar los mismos 20. Vamos a colocar vamos a colocar, bueno, 10. Aquí bueno, muchachos, que se me descargó el portátil. Ya. Aquí vamos a colocar nuevamente. Vamos a colocar descripción, coloqué o no. Acá en descripción tengo que colocar hartos. Vamos a colocar unos 50, porque de pronto sale harto cosita para escribir. Listo, vamos a buscar lo que sea acá, que sea autoincrementable. Vamos a bajar, vamos a buscar acá. Listo, y le vamos a dar guardar. Pero ¿por qué me dice que ya existe? Bueno, vamos a colocar entonces inventario 2. Inventario, lo voy a colocar acá con otro número, a ver si no lo crea. Y vamos a darle procesando. Ferretería, pero acá no nos dice. Acá supuestamente ya no lo guardó, supuestamente. ¿Cierto? Vamos a mirar si es verdad. Vamos a actualizar y vamos a mirar acá. Si efectivamente acá se está actualizando, mire. Acá se actualizó, ferretería, y no lo quiere dejar, no lo quiere dejar crearlo. ¿Qué será, muchachos? ¿Ustedes allá sí lo pudieron realizar el ejercicio? Que dice que ya, inventario 2 le voy a colocar acá. Inventario 2. A ver qué es lo que pasa. Entonces, cantidad del producto, valor de producto, lo voy a dejar hasta acá. Entonces, acá lo voy a colocar bar chart entero, valor unitario entero. Vamos a dejar acá 10, vamos a dejar acá 20 y 10. Y aquí lo voy a dejar autoincrementable. Vamos a mirar si no lo deja guardar. Listo. Uy, por fin. Entonces tengo aquí el inventario de los muchachos. Entonces aquí ya nos aparece ya acá el inventario. Miren. Y aquí a mano izquierda ya nos aparece nuestra tablita. ¿Listo? Esa es la forma de crear nosotros nuestras tablas. Si yo quiero crear otra tabla, entonces voy acá a nueva, donde yo le voy a dar, por ejemplo, acá, le voy a dar clic donde dice, ya le voy a dar clic, por ejemplo, que diga una tabla que diga pro, proveedores. Proveedores. ¿Listo? Y le voy a agregar, no mentiras, aquí ya se creó automáticamente. Entonces, acordémonos que siempre comienza con un ID. Entonces yo le voy a colocar ID proveedores. Prove- Proveedores. Esto pasa, muchachos, porque como estamos manejando
con servidor local con acceso a internet, entonces siempre como molesta un poco. ¿Listo? Eso es lo que tienen a veces estas herramientas de bases de datos locales, ¿no? Hay otras como el Workbench, el MongoDB, que también pues se manejan también con acceso a datos, entonces podemos tener como esos errores, pero obviamente nos toca estar pendientes también del panel, como estamos acá. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos ID de proveedores, entonces, por ejemplo, le puedo colocar nombre del proveedor. Ya sabemos por qué colocamos los ID, ¿no? Porque tenemos varios proveedores, ¿no? Y cada proveedor se identifica con un número para nosotros, ¿no? De de proveedores. Nombre del proveedor, le colocamos, por ejemplo, dirección, ¿cierto? Uy, dirección del proveedor, dirección del proveedor. Le puedo colocar acá teléfono, ¿cierto? Y si yo quiero anexar más, entonces yo voy acá. Y bueno, yo quiero anexarle otras dos más. Y aquí me van a aparecer. Entonces digo, bueno, tengo el teléfono, entonces de pronto necesito ciudad, ¿sí? Es ciudad del proveedor, ciudad del proveedor. ¿Y qué más? Y correo electrónico, correo electrónico. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces vamos acá, el ID de proveedor es entero, nombre, entonces no, este es varchar, dirección, entonces lo podemos colocar en texto. El teléfono es un número entero. Ciudad lo podemos colocar en varchar. Correo electrónico, coloquémosle texto, ¿cierto? Y aquí obviamente la cantidad de caracteres. Entonces, por ejemplo, voy a colocar unos caracteres como genéricos para todos, ¿cierto? Se lo va a colocar 20. Acá vamos a colocar también 20, 20. Acá ya se vuelve todo como automático, ¿sí? Entonces ya queda como predefinido los valores acá. 2020. Y también esa tablita la voy a colocar que sea auto incrementable. Listo, entonces ya tenemos la información acá, ya miro y ya le voy a dar acá guardar. Listo. Y ahí ya se me creó mi tablita, ¿cierto? Proveedores, dirección, teléfono. O sea, y aquí, mire, acá en la ferretería tenemos lo que es inventarios y tenemos proveedores. Voy a crear una última. Voy a crear ya una última. Entonces le voy a crear acá, por ejemplo, lo que es tengo proveedores y entonces le voy a crear, por ejemplo, una de facturación. Voy a crear una de facturación. ¿Listo? Entonces lo mismo de siempre. Entonces, de facturación, factura, lo voy a colocar acá. Y de factura, ¿cierto? ¿Será que lleva un nombre de la factura? ¿Qué más lleva? Número de factura, nombre de factura, y una de la parte. Me digo factura. Lleva descripción, ¿cierto? Descripción, descripción de la factura. Lleva descripción de la factura, significa que ahí van que en la descripción de la factura van todos los productos que el cliente compró, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar el valor unitario de cada uno, ¿cierto? Valor unitario. Acá le voy a agregar otras dos. Voy a colocar valor total.
¿Y qué más puede llevar una factura, muchachos? Lleva ahí de la factura, nombre de la factura, descripción. Ah, lleva una fecha. Eso iba por acá primero. Entonces coloquémosle acá, se me olvidó. Coloquémosle por acá, fecha. Si ven que todos esos detallitos, entonces fecha de factura, ¿cierto? Y vamos a colocar el formato. Entonces, si de factura, nombre de la factura, entonces le vamos a hacer varchar, descripción, entonces es varchar, valor unitario entero, valor total entero y fecha de la factura. Entonces le vamos a colocar acá, date. Podemos colocar date time. ¿Qué significa date time? Que salga la hora y la fecha. Entonces le puedo colocar de esta forma. Listo, entonces acá los caracteres te voy a colocar 20, 20, 20, 20, coloquémosle acá 20 y date vamos a colocarle 20 y que sea auto incrementable. Vamos a mirar si se crea bien a ver o de pronto nos sale algún error. Vamos a mirarlo a ver. ¿Cierto? Le voy a dar acá, guardar. Fecha factura, ¿cierto? Entonces nos dice que máximo 6, ¿cierto? Porque son fechas, entonces vamos a mirar y a corregirlo. Entonces vamos a mirar acá, entonces vamos a colocar 6, que son el máximo de dígitos que se pueden colocar. Entonces le voy a dar guardar, vamos a mirar a ver. Listo, muchachos. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra base de datos, lo que es ferretería luz, tenemos facturación, tenemos inventarios y tenemos proveedores. Listo, en nuestra ferretería. Acá a mano izquierda yo puedo desplegar acá en el más y yo puedo desplegar todas las tablitas que yo he creado hasta el momento. Entonces, muchachos, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, si lo estamos haciendo a la par, han tenido algún problema, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, ¿para lo que va, muchachos? Ahora, es un poquito el volumen que lo escuché como bajito. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros manualmente podemos insertar datos en cada una de las tablas. Ustedes dirán, profe, ¿cómo lo hacemos manualmente? Entonces, acá en la parte derecha, en la parte superior, nos aparece aquí unos ítems, ¿cierto? Unos ítems de configuraciones. Entonces, yo le puedo dar acá clic donde dice insertar y me lleva a lo que es de factura. Entonces, acá, ¿cierto? Este valor yo lo dejo acá, lo vamos a dejar con la función como es un ID, ¿cierto? Entonces acá nos dicen qué tipo de número eh, eh, o qué tipo de formato es. Entonces aquí lo podemos buscar, lo podemos mirar, el tiempo o la función que va a cumplir. Entonces acá, no, este lo vamos a dejar en blanco. Este lo podemos dejar quieticos. Entonces, por ejemplo, el número de la factura va a ser la uno. Nombre de la factura, por ejemplo, va a ser tornillos. El cliente solamente compró tornillos. ¿Sí? Descripción de la factura, 50 tornillos compró, por ejemplo. ¿Sí? Valor unitario de cada tornillo. Entonces voy a colocar 50 pesitos. El valor total, entonces 5 por 5 25, ¿cierto? Entonces sería 25.000. Fecha de factura, acá le colocas, ¿sí ve? Entonces yo le voy a colocar que fue el día de hoy.
y me aparece la hora, ¿sí ven? Entonces yo lo doy acá y la escojo acá, tiempo de la zona bien, y me sale acá, ¿sí ven? Me sale la hora, que sería como mejor para saber la hora y el tiempo que se realizó la factura, y le doy continuar. Listo, fila insertada. ¿Sí ven? Aquí, esto, muchachos, esto que vemos acá son sentencias SQL, ¿cierto? Estas sentencias SQL me aparecen acá en este ítem. Yo puedo crear mi base de datos utilizando estas funciones acá únicamente. Pero la idea es que ustedes la fueran mirando cómo es manualmente que se crea, para que cuando ustedes lo van a hacer con las funciones de SQL, con las sentencias, pues sea más fácil y que ustedes la puedan entender. ¿Qué puedo hacer? Ahora yo voy acá a inventarios y yo puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a insertar. Entonces, del inventario, por ejemplo, uno, me llegó nombre del producto, entonces palustre, ¿cierto? Cantidad, me llegaron 50 palustres. Valor, perdón, 50. Valor unitario, cada uno me cuesta 25.000 pesos. 25.000. Ay, uy, es que no estoy viendo 25.000. Y aquí le voy a dar continuar, ¿cierto? Se me registró. Cuando aparece acá amarillito y con un chulito, significa que se insertaron. Y si ven que aquí aparece la sentencia SQL de cómo se insertó. Y de uno es un palustre, son 50 y cada uno es de 25. Y cada uno cuesta 25.000. Ahora voy donde dice proveedores. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces yo le voy a dar clic en insertar, ¿cierto? Entonces acá, y del producto, del proveedor. Entonces, por ejemplo, el proveedor tiene un nicho. Entonces aquí le voy a colocar el nicho, ¿cierto? Nombre del proveedor, entonces le voy a colocar el proveedor, nombre de una marca. Entonces, por ejemplo, una marca, no sé, hierro, le voy a colocar, no, le voy a colocar Red, una marca Red. Descripción del proveedor. Entonces, la descripción es de nombre, pero el nombre del proveedor, ay, perdón, nombre del proveedor, nombre del proveedor, Caterpillar, a colocar así, Caterpillar. Acá que le coloqué, era y aquí le coloqué la dirección. Entonces, calle 78, número 5824, eh, barrio San Luis, localidad 20, localidad 3, ¿cierto? Sector La Manuelita. ¿Sí ve? Que por eso fue que yo le escribí harta, porque siempre uno como es que escribe bien en todo el sector bien donde es. Manuelita. Listo. Teléfono. Entonces acuérdense que el teléfono, entonces, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ciudad, entonces, por ejemplo, coloquémosle, ingreso un valor menor o igual. Ahí. Ciudad, entonces, por ejemplo, Medellín. Correo electrónico, entonces le voy a colocar JH arroba gmail.com. Gmail.com. ¿Listo? Y aquí lo voy a dar continuar. Listo. Y nos quedó insertado, ¿sí? El NID, el proveedor se llama Caterpillar,
La dirección de está ubicada calle 77, número 1878, barrio San Luis, localidad 3, sector La Manuelita. El número de teléfono es el Medellín y correo electrónico. ¿Listo? Aquí donde nosotros podemos insertar, escogemos escogemos nuestra tablita y podemos darle acá en insertar, ¿cierto? Y nos lleva nuevamente y podemos seguir insertando datos. Podemos seguir insertando datos. Acuérdense que lo dejamos incrementable, autoincrementable. Entonces, por ejemplo, ya está el ID 1, significa que ya no se puede, ya no se puede repetir. Entonces voy con el ID 2, nombre de la factura y hacemos exactamente lo mismo. Listo, muchachos, tenemos una pregunta hasta acá. ¿Qué tal les pareció hasta el momento? Preguntas, dudas, inquietudes. Acá yo le doy clic en cada una de las de facturación y yo puedo ver, vea, la inserción de cada uno de los datos. Y aquí yo puedo dar editar y yo puedo cambiar cada uno de estos campos insertados. ¿Listo? Esto fue, muchachos, la manera de insertarlo manualmente. ¿Listo? Ahora ustedes me dirán, profe, digo, hay una manera más fácil, hay una manera como que no tenga que ser como tan manual, de ir acá, de bases de datos y mirarlo. Dice, claro que sí, hay una manera más técnica en el desarrollo de software que nosotros que podemos crear nuestras bases de datos, y es con la estructura de SQL. Y eso se conoce como la sentencia SQL. Listo, que yo le doy clic acá y me envía a mí a una interfaz de SQL donde aquí yo lo que voy a hacer es que voy a crear a partir de sentencias, voy a comenzar a crear mi base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esas sentencias, cuáles son y de qué se tratan, muchachos, para completar así como el ejercicio acá y que ustedes obviamente lo puedan desarrollar y lo puedan hacer. ¿Listo? Con un ejemplo. Entonces, vamos a buscar esas sentencias. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a buscar acá. Yo tengo aquí datos de usted acá. Entonces, actividades de casos de estudio y glosario de SQL. ¿Listo? Entonces, acá lo vamos a abrir. Entonces, aquí, muchachos, tenemos nuestro glosario de sentencias SQL. ¿De qué nos dice? Biblioteca de los sueños, ¿sí? Que eso es como un ejemplo. Entonces nos dice, mire, gestión de la base de datos. Entonces la primera función que nosotros manejamos es crear database. Esta función, muchachos, nos va a permitir a nosotros aquí lo voy a agrandar un poquitico, darle el nombre a nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, póngale cuidado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir a nuestra web y les voy a llevar acá. Lo vamos a copiar como para agilizar el proceso, para que ustedes lo vean acá. Y la función. Crear database, crea una nueva base de datos. Entonces, llevémosla acá. Entonces, ustedes ven que está en morado, muchachos. Le voy a colocar acá, lo voy a agrandar un poquitico. Listo, crear database, ¿cierto? Acá, cuando aparece esto, significa que acá que aquí hay un error. ¿Listo? ¿Cuál es el error? El puntico que se nos fue acá, ¿sí ven? El puntico que se nos fue ahí. Entonces, crear database y le voy a colocar el nombre. Entonces, le voy a dar un nombre, por ejemplo, miscelánea. Le voy a colocar, crear database, le voy a colocar miscelánea.
miscelánea Juan. Y le voy a cerrar, para que se ejecute, lo voy a cerrar con un punto y coma, para que se cierre que esta función. Entonces, las sentencias SQL manejan el punto y coma para cerrar la función, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dar Enter, ¿cierto? Cuando yo le doy Enter, significa que aquí y que no me aparece el rojo, significa que no hay ningún problema, que se creó todo bien, que mi base de datos se creó normal. Ahora, ¿qué pasa? Para poder utilizar y que me aparezca la mano izquierda acá, mi base de datos, yo la tengo que inicializar. ¿Listo? Permítame un momento, muchachos. Permítame un momento que me está escribiendo acá. Listo. Ya. Entonces, para poderla mostrar y que se inicialice mi base de datos, que se me pueda mostrar, entonces yo le voy a dar use, ¿cierto? ¿Use qué? Miscelánea Juan. O sea, use mi base de datos. Ay, pues madre, perdón. Use mi base de datos, ¿cuál? Miscelánea Juan. Y yo le voy a dar enter. ¿Qué significa? Cree mi base de datos acá y voy a usar y voy a inicializar esa base de datos. ¿Listo? Eso es lo que nos habla acá el documento. Miren, crear database, crear una base de datos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a crear esta. Vamos a dar el ejemplo acá y yo ya les voy a enviar este ejemplo para que ustedes lo tengan allá en y que usted lo guarde. Entonces acá. ¿Listo? Biblioteca sueños, ¿cierto? Use mi biblioteca sueños. Entonces, muchachos, van teniendo en cuenta estas funciones. Create database, use. Crear la base de datos y usar la base de datos. Tranquilos que yo después ya les voy a enviar eso. ¿Listo? Estamos manejando lo que son sentencias SQL. Les ponle cuidado ahora, muchachos. Ya la creamos, ya la vamos a usar, la vamos a que se active esa base de datos. Ahora vamos a qué? La segunda parte de lo que hicimos ahorita manualmente. Vamos a crear nuestras primeras tablas. ¿Eso cómo se conoce? Como DDL, Data Definition Language. Define una nueva tabla y sus columnas. ¿Y cómo se inicia? ¿Cómo es la función? Crear table. Crear table. ¿Listo? Entonces, esta es la sintaxis para poderla crear, la tabla. Entonces, se las voy a explicar acá antes de llevarla al SQL. Crear table me va a decir, crea por favor la tabla libros. Esta paréntesis es la sintaxis que me va a abrir como el proceso para decir, mire, en este proceso necesito que en esta tabla de libros yo voy a colocar el ID que sea un número entero, que sea autoincrementable y que sea mi llave primaria. ¿Y que va a llevar qué? Va a llevar unos campos que son el título, que es varchar, que es con 100 caracteres, y el autor, que va a ser varchar, ¿cierto? Que es de tipo texto, que va a tener 50 caracteres. Y por favor, cerremos el proceso de esta tablita. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Póngale cuidado, muchachos. Entonces lo voy a llevar acá. Vamos a mirarlo acá. Lo llevo, ay, perdón. Acá. Y lo vamos a llevar acá. ¿Listo? Entonces miremos acá. ¿Listo? Entonces usé mi tabla, creé ya la base de datos, la inicialicé y ahora voy a comenzar a crear ¿qué? Base de datos. Usted dirá, profe, ¿cómo se hará nuevamente para crear otra tabla? Hacemos el mismo proceso, muchachos. Crear table y acá podemos crear otra tabla. Uy,
Ya, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo copiar, puedo reciclar este código y lo voy a llevar acá, ¿cierto? Y lo llevo y lo voy a colocar acá. ¿Qué significa? Que hay una, por ejemplo, una tabla de libros y una tabla ¿qué? Revistas, ¿cierto? Revistas. Que el ID sea autoincrementable y que esas revistas tengan también un título y que tenga un autor. ¿Sí ven? Lo podemos reciclar. Entonces, tabla libros, tabla revistas. ¿Listo? Y se cierra el proceso. Mire, acá se abrió con este paréntesis y se cierra con el paréntesis y con el co. ¿Listo? Esto se llama sentencias ¿qué? Sentencias de SQL. Y ustedes ven que uno manejándola, pues obviamente aquí va a ser como más fácil que la creación de las bases de datos. Vamos a mirar otra función. Aquí nos dice, mire, describe, muestra la estructura de una tabla, columnas, tipos de datos y que describe los libros. El drop table borra una tabla por completo. Cuidado con esto. Ejemplo de drop table. ¿Cierto? Ahora pónganlo cuidado, muchachos. Hay otra función, que es la que acabamos de ver reciclar manualmente, que es la función de insertar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a insertar libros. Yo voy a insertar en libros, voy a insertar lo que es en el campo título de autor, voy a insertar una información. Entonces, esta función, por favor, esta función dice, evalúe la información que yo voy a insertar, que son 100 años de soledad, ¿cierto? Que acá la sintaxis es que el texto tiene que ir con una coma no, sino con una comilla, pero sencilla. ¿Sí ven acá? Con la coma y que diga, por ejemplo, 100 años de soledad y que el autor, miren, el autor sea Gabriel García Márquez, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es verdad. Entonces acá lo llevo, lo llevamos acá y lo voy a dar derecho, ¿sí? Y voy a insertar, ¿cierto? Entonces me dice, insertar en tus libros título de autor, por favor, insérteme, digámoslo acá, el título 100 años de soledad y el autor Gabriel García Márquez. Y yo lo puedo hacer también ¿en qué? En lo que es en revistas. Entonces puedo reciclar esta, podemos reciclarlo, obviamente, y podemos hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero en lugar de libros, yo voy a decir, no, insérteme en revistas, ¿cierto? En revistas, insérteme el título y el autor. Entonces, por ejemplo, en una revista, entonces, por ejemplo, eh, el titular, por ejemplo, mm, la revista Soho. Y aquí colóqueme, por ejemplo, no sé, coloquémosle Shakira, un ejemplo. ¿Sí ven? Entonces aquí hemos manejado, mire, crear table, sentencia, mi base de datos, inicializar mi base de datos, database, perdón, crear database, creamos nuestra base de datos, le damos el nombre, usar esa biblioteca, ¿cierto? Use biblioteca sueños, le tenemos que colocar el mismo nombre. Voy a crear las tablas, ¿cierto? Con crear table. Miramos la sintaxis para poder crear, ¿cierto? Aquí mire cómo se utiliza la función de colocar el autoincrementable y la llave primaria. Y aquí podemos reutilizar que se crea otra tabla que es de revista. Y aquí como nosotros podemos insertar información, ¿cierto? Más fácilmente. ¿Listo? Esas son las sentencias de SQL. ¿Qué vamos a mirar más? Aquí también yo puedo utilizar la función de select. Select es, por ejemplo, que yo puedo seleccionar una tabla, ¿cierto? Y yo puedo que que se me muestre esa tabla únicamente. ¿Listo? Seleccionar, acá está Where, que filtra los resultados de la consulta. Ejemplo, aquí está, mire.
¿cierto? Entonces acá, vamos a copiar acá, miren, ¿sí? Seleccionar la tabla libros y que me coloque qué significa todas las columnas. Vamos a mirar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver qué nos muestra. Y ya la vamos a ejecutar. No lo hemos ejecutado, sino solamente hemos mirado la sentencia. ¿Listo? Entonces acá nos tiene ¿cierto? Un error, ¿cierto? Nos muestra aquí el error. ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces select, run, los libros, ¿cierto? Acá, acuérdense que va entre comillas, ¿cierto? Va en comilla. Uy, comilla sencilla. Acá. Lo vamos a encerrar. ¿Listo? Lo vamos a hallar aquí en comillas sencillas. Esperar una expresión. Miramos qué fue lo que pasó acá. No, dejémosla acá. Cuando la ejecutemos, vamos a escribir esas sentencias, a ver qué información nos sacan de la tabla para entenderla mejor. Bueno, muchachos, entonces aquí yo ya tengo mis sentencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compilarla. Cuando digo compilarla es que vamos a mirar que todo esto que hicimos acá de SQL, ¿cierto? Realmente nos funcionó y realmente se va a crear la base de datos y nos va a aparecer acá, ¿cierto? En la mano izquierda. Entonces, ¿yo qué hago, muchachos? A mí me toca clic izquierdo, me toca seleccionar toda la información, ¿cierto? Y yo le voy a dar acá, continuar, ¿listo? Y le voy a dar clic en continuar y vamos a mirar si efectivamente se me creó mi base de datos. Entonces, aquí me apareció todo en verdecito, ¿sí? ¿Qué significa? Que Biblioteca Sueños fue creada, tiene los libros y tiene la revista, ¿cierto? Y que cuando yo le doy clic acá en libros, me va a aparecer acá la estructura, ¿cierto? De libros, ¿cierto? La información, mire, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, voy a ir a donde dice revistas, me aparece Soho Shakira, ¿cierto? Y ven que ustedes que se ha creado como de una forma más rápida, ¿cierto? Mi basecita de datos, ¿cierto? Vamos a mirar acá la estructura, ¿cierto? Y aquí nos aparece exactamente lo mismo que nosotros hicimos en nuestra base de datos, ¿cierto? Pero me están escribiendo acá en el chat, pero mira un momentico. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya terminada la explicación, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Porque después de este ejercicio ya vamos a mirar lo que son las bases de datos relacionales. Y ya con este tema, ¿listo? Entonces ya vamos a comenzar a trabajar para ir comenzando a crear nuestras basecitas de datos, a mirar las relaciones, cómo se hacen las relaciones, para qué nos sirven. Obviamente yo les voy a explicar y comenzar a crear nuestras interfaces, ¿listo? Gráficas y ya comenzar a ir a crear nuestra primera aplicación. ¿Listo? Entonces, eh, todo clarito hasta acá, muchachos, ¿todo bien? Estas sentencias que tenemos acá, estos nos ayudan, son sentencias que nos ayudan a qué, a buscar información de las tablas que ya nosotros creamos, ¿cierto? Acá, entonces, esta UDAY, por ejemplo, nos va a permitir eliminar el libros, nos va a permitir, por ejemplo, borrar la información de GAO. Y obviamente con el indicador 1, ¿qué significa? Que ese fue el primer registro que nosotros hicimos. ¿Listo? Borra registros específicos, ¿sí ven?
Acá yo les coloqué unas funciones como básicas. Está update, está delete, que es que es el de eliminar, que es el de acá update, que es el de modificar, ¿cierto? Pero entonces acá están los ejemplos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a cerrar un momentico y voy a ir acá al WhatsApp y se los voy a enviar para que ustedes lo comencemos a trabajar. ¿Listo? Entonces, entonces se los voy a enviar acá a nuestro WhatsApp, acá. ¿Y qué vamos a hacer? Tengan en cuenta el ejemplo y ustedes van a crear cualquiera, o sea, una base de datos cualquiera que ustedes quieran ingresar. Invéntense en una, crean las tablas, miren los caracteres. La idea es que ustedes comiencen a manipular y a manejar muy bien lo que es el SAMS y lo que es el MySQL Admin. ¿Listo? Entonces acá, permítame. Entonces, eso creo que lo tengo acá. Actividad de caso estudio. Acá. Lo tengo acá el rosario. ¿Listo? Y les voy a enviar este taller de bases de datos de MySQL. ¿Listo? Entonces, por acá. Listo, aquí ya les envié y tengo el taller. Intenten hacer el taller de bases de datos en MySQL a ver cómo nos va. ¿Listo? Hagamos el ejercicio, muchachos, porque la idea es llegar y practicar. Yo ya creé 3 productos. Sí, Kevin. Sí. Profe, yo tengo una pequeña duda. Yo creé 3 productos en una tabla de productos, pero eliminé los primeros dos porque quedaron mal creados y ahora los que creo se enumeran con el ID del producto 4, 5 y 6. ¿Cómo hago para habilitar los nuevos primeros 3? No. En las bases de datos, cuando nosotros eliminamos, Kevin, eliminamos ya, digamos, filas y columnas, ¿qué pasa? El motor de base de datos tiene un consecutivo que se eliminan totalmente. Esto si yo tengo el 1 a 5, tengo información en el que la elimino, ¿qué pasa? El consecutivo de la base de datos va a seguir 6, 7, 8 y 9. No se puede recuperar. Eso hace parte del gestor de base de datos que funciona de esa forma, porque cada consecutivo, ¿cierto? En la base de datos, cada ID guardaba una información y ya que se eliminó, pues entonces sigue las siguientes. Entonces en las bases de datos no se pueden, en los gestores de bases de datos no se pueden volver a recuperar y decir, ay, yo quiero el 1, 2, 3, no. No es como el Excel. Entonces, para que su se vayan teniendo como el sistema que tienen los gestores de bases de datos. Listo, que listo, muchachos. Entonces, si quieren, voy a cerrar un momentico acá voy a cerrar un momentico aquí la cámara y para que ustedes vayan trabajando, son las 7:36. Entonces, la idea es que hagan el ejercicio. ¿Qué me dicen? ¿Qué? Perdón, perdón. Entonces, para la próxima es mejor es editarlos en vez de borrarlos. Sí, señor. Es mejor editarlos porque su merced los elimina, se borra con el autoincrementable, con el ID y sigue el siguiente. Entonces, es mejor editarlos para evitar ese que se borre ¿qué? El ID secuencial, digámoslo así. Entonces, muchachos, mientras trabajan, entonces, ¿qué les voy a dejar de investigación? Vamos a investigar sobre las bases de datos relacionales. ¿Listo? Les de consejo, por favor, lean todo el material de apoyo. Esto es de practicar y de hacer. ¿Listo? Creo que ustedes ya realizaron las actividades me meto aquí en mi Soyuna, en mi Soyuna, acá. Pero que ojalá que no me vaya a sacar. ¿Cierto? Que estas son las actividades de la fase de planeación, el G4, ¿cierto? Creo que esas actividades acá, creo que ustedes ya las realizaron, si no estoy mal.
porque me ha dicho que no la habían, que como que no la habíamos hecho, porque es que esta actividad de este periodo era esto, la creación de bases de datos, de los artefactos que tenemos que hacer, que son más o menos unas cuatro, creo que son unas cuatro o cinco evidencias. Pero entonces déjenme mirar bien y yo cualquier cosa, pues yo les estoy informando para activársela, para que la suban. Si ya las hicieron, porque obviamente son bases de datos, son lo que estamos realizando, ustedes ahí como ejemplo. Entonces, no sé sinceramente, ustedes me dijeron que ya lo habían trabajado, pero no sé sinceramente si ustedes ya hicieron esas actividades, porque si no me toca activárselas y tenemos plazo hasta el 9 de abril para poderlas presentar. Entonces, déjenme, yo las mismo, ustedes estén trabajando, haciendo sus ejercicios, sus talleres, porque los talleres van en base a esto, a la temática que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, permítame, voy a cerrar la cámara, voy a cerrar el micrófono un momentico y déjenme mirar bien. Oye, está un poco como demorado entrar a desayuno. Pero bueno, yo lo voy a mirar y cualquier cosa, pues yo les estoy avisando. Listo, muchachos, si alguien quiere, son las 7:39, nos quedan 20 minuticos de sesión. Entonces, si quieren, terminando por ahí, faltando 10 para las 8, si alguien quiere hacer compartir para poder mirar, claro que sí, para mirar cómo le fue, qué fue lo que hizo, pues de una, no hay ningún problema. Voy a cerrar entonces el micrófono para que ustedes trabajen ahí juiciosos.
Bueno, chicos, ¿cómo nos fue? ¿Si lo pudieron crear? ¿Alguien quiere compartir para mirar? Si quieren, yo dejo de compartir un momentico y para que, si alguien ya nos quiere compartir. ¿Cómo nos fue Jorge, Cristian, Ángel, Juan Sebastián, Diego, Roseli, Kevin, Lisette? Uy, solamente hoy habían 8. Hoy no ingresaron casi la mayoría. ¿Qué pasó? La vez pasada tuve como mayor grupo afluencia. Bueno, muchachos, entonces vamos a cerrar entonces esta sesión con conclusiones. ¿Listo? Entonces, eh, para la característica general de las bases de datos, muchachos, es poder registrar cualquier tipo de información o de datos, ¿cierto? También tener en cuenta la estructura de las bases de datos, que está dividida en lo que son las tablas, lo que son los campos y que son los registros, ¿cierto? Para poder que sea una base de datos deben estar creadas más de una tabla para poder ser una base de datos, como lo vimos en el ejercicio que realizamos. ¿Listo? Entonces, para poder crear una base de datos, y poder realizar los procesos que hace una base de datos, que es poder registrar la información y ese registro de información poderla editar, eliminar, poderla ver, tener una lectura de esos mismos datos. Hay que utilizar un gestor de bases de datos, valga la redundancia. Existen miles de herramientas de bases de gestores de bases de datos. Está SQL, está MySQL, está Oracle, está MongoDB, que son los más conocidos en el mercado y que las empresas son los que los manejan por su eficiencia, porque ustedes vieron que son muy intuitivos y que también son muy fáciles para poder manejar o crear bases de datos, ¿cierto? Entonces nosotros acá, la segunda conclusión es que conocimos y manejamos la herramienta de SAMS como medio de servidor de conexión local que nos permite crear bases de datos con PHP Admin, que es el manejo de MySQL, que nos permite generar o crear bases de datos y poderlas manipular, poderlas crear y poderlas visualizar como vimos en el ejercicio del día de hoy. Esto que eso era la sesión del día de hoy, conocer como toda esa estructura de esta herramienta. Entonces, la tarea, Kevin, y para los demás, Roseli, Diego, Jorge, Cristian y Ángel, es poder, con el ejemplo que les envié de MySQL, poder que ustedes desde casa, desde sus hogares, poder trabajar con esta herramienta para poder la próxima clase poder ya mirar, relacionarlas. No borre las tablas, téngalas ahí, porque la próxima clase ¿vamos a qué? Vamos a relacionarlas, vamos a mirar qué es el modelo de entidad de relación, ¿cierto? Y mirar por qué es su importancia y meternos al tema que nos lleva lo que es la programación orientada a objetos, pero ya teniendo en claro el manejo de las bases de datos. Yo ya creé varias tablas de mi proyecto. Eso, muy bien, Kevin. La idea es que nosotros con la, con las tareas que hemos estado haciendo, con el conocimiento que hemos estado, nos estemos llevando a cabo para nuestros proyectos, como está haciendo Kevin, ¿cierto? Y metiendo, digamos, perdónenme por la palabra, ¿cierto? Para no dejarnos colgar en nuestro proyecto y irlo entendiendo. Porque aquí para allá, muchachos, es ya programar, hacer, ¿cierto? Como ustedes vieron, me salieron errores, ¿por qué salió este error? ¿Yo qué debo hacer? ¿Cierto? Y es de la prueba y error. Eso, bienvenidos al desarrollo de software, muchachos. Y bueno, ustedes saben que los desarrolladores de software, muchachos, nosotros somos los que hacemos, vean, nosotros nuestro trabajo es hacer salir humo de nuestra cabecita para solucionar los problemas de los diferentes clientes que podemos tener. Acuérdense que como desarrolladores de software nosotros podemos crear web, sistemas de información específicos y aplicaciones, ¿cierto? Entonces,
dependiente de nuestro cliente, pues nosotros tenemos que estar con la capacidad de poder crear de esas tres plataformas, de esas tres formas, digámoslo así. Listo, muchachos, entonces les agradezco por la sesión. Espero que hubiéramos aprendido un poquitico. La idea es que practiquemos porque la próxima sesión va a ser de promoción de bases de datos relacionales y vamos acá a hacer ejercicios de cómo voy a relacionarla con sentencias SQL manualmente y obviamente les voy a explicar de qué se trata y cómo podemos hacerle el diagrama y cómo podemos sacarle la estructura, ¿no? Y para poder entenderla, qué es lo que es la base de datos relacionales. Listo, muchachos, entonces les agradezco mucho por su atención. Los espero en la próxima clase. Ya mañana a primera hora ustedes van a tener su clase grabada para los chicos que no pudieron ingresar. Listo, muchachos, entonces un abrazo desde Bogotá con un frío, como dice mi mamá, un frío el hijo de puerca desde la ciudad. Espero que ustedes estén más que calienticos donde estén, porque aquí está haciendo un frío el berraco. Entonces se me cuidan y un abrazo para todos ustedes. Bueno, estudien, que descansen y que mañana tengan un excelente día. Muchas Adiós, gracias, profe, profe. hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien.